Buen día, docentes y compañeros. Mi nombre es Carolina Urraya Salvatierra y voy a presentar mi borrador de tesis titulado Conflictos familiares como principal problema social a causa de la demencia tipo Alzheimer en adultos mayores residentes de la comunidad Rodolfo Figueroa, municipio de La Trinidad, maestro Rogelio Ernesto Marcial Zavala. Mi índice está conformado por 4 capítulos, iniciando por la introducción. Pues si bien el aumento de la población adulta mayor en los últimos años ha generado la necesidad de interés por realizar nuevas investigaciones en donde se involucren problemáticas que mayormente afectan a este sector poblacional. La demencia tipo Alzheimer, al ser una enfermedad que principalmente afecta a personas mayores de 65 años debido a cambios en las capacidades mentales y del comportamiento, así como dentro del contexto biológico, psicológico y social, en la presente investigación me enfocaré respecto a los cambios sociales por la enfermedad, como cambios de roles, conflictos familiares por la enfermedad, dependencia y así como repercusiones en cuanto a los cuidados. La investigación se realizó en la comunidad Rodolfo Figueroa, municipio de La Trinitaria, Chiapas, en la que la pregunta de investigación es: ¿cuáles son los tipos de conflictos familiares que se desencadenan a causa de la demencia tipo Alzheimer en adultos mayores residentes de la comunidad Rodolfo Figueroa, municipio de La Trinitaria, Chiapas? Mis objetivos. Como objetivo general, analizar e identificar los principales conflictos familiares que se desencadenan a causa de la demencia tipo Alzheimer en adultos mayores residentes de la comunidad Rodolfo Figueroa, municipio de La Trinitaria, Chiapas, para conocer los impactos generados en los roles familiares y cuidados del enfermo. Como objetivos específicos, conocer las principales implicaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas que originan conflictos familiares. De igual forma, identificar las principales repercusiones que trae consigo en los cuidados del paciente con Alzheimer y finalmente analizar cómo maneja la situación el cuidador principal del paciente. Capítulo 1. Panorama principal de la demencia tipo Alzheimer y las repercusiones familiares generadas. 1.1. Importancia del estudio de la demencia tipo Alzheimer y las repercusiones familiares generadas. El aumento considerable de personas adultas mayores con un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, como la Secretaría de Salud 2016 menciona, 3 de cada 100 personas adultas mayores de 60 años en México tienen un diagnóstico de esta patología. La gerontología, como ciencia que se encarga del estudio del proceso de envejecimiento y la etapa de vejez desde una perspectiva biológica, psicológica y social, funge un papel importante para realizar nuevas investigaciones en donde se enfoque a estas problemáticas generadas por esta patología, dentro de las cuales pueden ser repercusiones familiares, repercusiones en los cuidados y acuerdos desde una perspectiva social, así como el análisis e identificación de los principales conflictos que se desencadenan en el núcleo familiar. Los beneficiarios principales serán las personas mayores de 65 años con un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer que acudan al centro de salud ubicado en la comunidad Rodolfo Figueroa, municipio de La Trinitaria, Chiapas, así como los familiares y cuidadores principales. La línea de investigación es de gerontología social, pues si bien esta se caracteriza por tener un vínculo entre el individuo y la sociedad, y los conflictos familiares están muy bien relacionados a este ámbito. 1.2. Ruta metodológica. Acá plasmo el camino a seguir durante el desarrollo del proyecto de investigación. 1.3. Aspectos metodológicos. La presente investigación es de corte cualitativa con un enfoque participativo. 1.4. Dimensión técnico-instrumental, en donde utilicé como técnica observación participante y entrevista semi-estructurada, y como instrumento diario de campo y guía de entrevista respectivamente. Ubicación. Fue realizado a familia de 6 pacientes con un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer mayores de 65 años que acudían al centro de salud ubicado en la comunidad Rodolfo Figueroa, municipio de La Trinitaria, Chiapas. 1.5. La contextualización del panorama de la demencia tipo Alzheimer y las repercusiones familiares. Principalmente defino lo que es el envejecimiento, que según la OMS 2019 menciona que es este proceso de vida donde el ser humano sufre transformaciones físicas, metabólicas, mentales, funcionales, psicológicas, sociales. Esto como parte del paso del tiempo, así como de factores genéticos o ambientales. A partir de ello, diversos autores lo clasifican por tipos. Ávila lo clasifica de acuerdo a 4 tipos: el habitual, el ideal, el activo y el patológico. También es importante mencionar los cambios demográficos. Si bien la OMS 2019 menciona que la población mundial está envejeciendo a pasos tan acelerados que entre el 2000 y 2050 las personas mayores de 60 años se duplicarán en números absolutos.
Por lo tanto, también es necesario definir lo que es vejez, que es considerada como esta última etapa del proceso de vida, en donde además se sufre un deceso biológico, cambios psicológicos y sociales. La familia como esta institución principal independiente que está conformada por diversos individuos, también sufre grandes modificaciones debido a que uno de los integrantes envejece, donde se generan cambios de roles, así como necesidades que aqueja durante esta etapa. Los conflictos familiares pueden ser parte de este proceso, por ende es considerado como un problema social. La demencia tipo Alzheimer, al ser una enfermedad neurodegenerativa que trae consigo afecciones en las capacidades mentales y del comportamiento del individuo, también puede traer complicaciones en el contexto biológico, psicológico y social. Haciendo referencia a las repercusiones sociales, puede traer complicaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas, pero además puede haber una repercusión en cuanto a los cuidados otorgados al paciente. De aquí nace la importancia de una intervención temprana para poder evitar los conflictos que puede desencadenar un mal trato hacia el individuo enfermo. 1.6. Importancia de la investigación en la gerontología desde una mirada interdisciplinar. En este apartado, yo hablo respecto a la importancia de la implementación de investigaciones enfocadas al envejecimiento como proceso y la vejez como etapa. Implementación de investigaciones de la posmodernidad, en donde se habla desde una perspectiva amplia respecto a problemáticas que surgen en contexto tanto urbano como rural. Impactos generados en roles familiares al tener un enfermo con Alzheimer. 2.1. Concepto de roles familiares y su clasificación en el núcleo familiar. Si bien durante el envejecimiento nos vemos respaldados por un núcleo familiar, la familia es conocida como una estructura social o una institución principal de suma importancia para el respaldo de cada uno de los individuos que lo integra. Su definición puede variar de acuerdo a desde dónde se esté estudiando, que puede ser desde la antropología o desde la demografía, pero si bien la familia está constituido por un grupo de integrantes que comparte puntos en común, su tipología puede ser variada de acuerdo al autor, pero Leroux 2012 lo clasifica de acuerdo a 4 tipos: la familia nuclear, extensa, monoparental y compuesta. Los roles familiares son actividades que cada uno de los integrantes realiza dentro de esta institución para su funcionamiento, pero su sustitución puede verse afectadas por factores internos o externos. Dentro de los internos están las enfermedades y dentro de los factores externos está el proceso de envejecimiento, como estas modificaciones que ocurren en absolutamente todos los individuos. Por lo tanto, la familia es considerada una unidad dinámica que puede generarse conflicto o crisis y por ende también un impacto. Por ello, es prioritario realizar una intervención temprana para así poder evitar estos conflictos o disturbios que se generen dentro de la institución familiar. 2.2. Cambios y repercusiones generadas en los roles familiares en el proceso de envejecimiento. Los cambios propios del envejecimiento pueden traer consigo una desvinculación social, pero además la demencia tipo Alzheimer también puede ocasionarla. Por ello, las relaciones intergeneracionales fungen un papel importante para estas redes de apoyo y debe preservarse para el buen funcionamiento de la familia. También menciono la dependencia del parte de cónyuge cuando enferma. Si bien en las comunidades es normal ver este tipo de situación en donde existe un fenómeno de impacto por parte del cónyuge que puede entrar en depresión debido a este proceso que está viviendo. Se puede generar una reestructuración social y acá la importancia de la familia para poder sobrellevar la situación. Menciono respecto a la sociedad que está conformada por núcleos familiares funcionales y disfuncionales y cómo la familia forma parte de una institución importante dentro de la sociedad, además de su dimensión jurídica, en donde desde una perspectiva jurídica la familia debe ver por cada una de sus integrantes. 2.3. Impacto en roles familiares como consecuencia de la demencia del paciente con Alzheimer. Hablo respecto a la enfermedad y cómo la enfermedad puede vulnerar a la persona que se encuentra en la etapa de vejez.
Menciono la etapa de vejez como esta etapa de vida en donde existe un deceso en cuanto a las funciones biológicas y a las capacidades o cambios psicológicos y sociales, además del proceso de envejecimiento en donde ocurren cambios biológicos, psicológicos y sociales y debe ser prioritaria la atención primaria para así su preservación de llegar a una vejez patológica con deficiencias. Menciono la dependencia como este fenómeno que afecta principalmente a personas adultas mayores, así como sus determinantes internos y externos, y cómo podemos nosotros valorar cuando un individuo se encuentra en un estado dependiente o semi-independiente a partir del uso de instrumentos de valoración que únicamente pueden ser utilizados por personas que conozcan y sepan cómo aplicarlas. A partir del diagnóstico se debe generar una atención dirigida, individualizada a la persona dependiente con técnicas específicas. Capítulo 3. Principales conflictos familiares desencadenados por demencia tipo Alzheimer. 3.1. La familia como institución principal en la sociedad. Si bien la familia es considerada una institución principal por el simple hecho de pertenecer a una estructura social, así como ser el primer vínculo que existe del individuo con la sociedad, dentro de la tipología existen dos tipos de instituciones, las instituciones principales y las instituciones secundarias. Precisamente por ser el primer vínculo que existe del individuo con la sociedad, la familia es considerada una institución principal. Esta se rige por normas, leyes y reglas, que si bien cuando no se llevan a cabo deben ser sancionadas para así mantener su buena funcionalidad. En dado caso que se dé todo lo contrario, ocurrirán modificaciones que pueden atentar en cuanto a su buen funcionamiento. La familia como institución principal se caracteriza por cualidades, además de que tienen valores y principios en común. 3.2. Desencadenamiento de conflictos en el ámbito familiar. Si bien un conflicto es una confrontación o problema que trae consigo resultados de confrontamiento entre dos o más personas, que puede generar una pelea. Puede ser generada por diversas causas y por ello es importante su intervención oportuna, así como alternativas de resolución y los efectos que pueden ser provocados. Los conflictos pueden tener aún mayor relevancia cuando existe un paciente con demencia de Alzheimer, en donde será necesario el apoyo de la familia como redes de apoyos principales que puede generarse disturbio debido a la incapacidad para llegar a acuerdos. 3.2. Repercusiones generadas en el contexto familiar como efecto del conflicto. Cuando existe un conflicto dentro del contexto familiar, el cuidado puede tener una deficiencia. Por lo tanto, cuando existe una deficiencia en cuanto a los cuidados otorgados, el cuidador también puede verse afectado o colapsado, como que son causadas por afecciones psicológicas que puede traer consigo repercusiones económicas, sociales y físicas. Capítulo 4. Impactos generados en los cuidados del enfermo de Alzheimer. 4.1. Panorama del Alzheimer como el tipo de demencia de mayor incidencia. Si bien existen diversos tipos de demencia, la demencia tipo Alzheimer es el de mayor incidencia en personas mayores de 65 años. Esta es una enfermedad que es ocasionada por la muerte de las células del cerebro, conocida como neuronas, que se da de forma progresiva e irreversible afectando las capacidades mentales, ocasionando un declive en las capacidades para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Genera cambios familiares debido a estos cambios de roles propios de la enfermedad, que pueden derivarse en problemáticas, pero para ello debes aprender a manejarse la situación cuando se presenta una situación de este tipo. Por ello, se debe tener un diagnóstico oportuno y preciso para realizar un tratamiento integral en donde se involucre tanto al paciente como a familiares. 4.2. Visión general de los cuidados al enfermo y su importancia. Si bien la definición de los cuidados son estas técnicas que se realizan hacia una persona que se encuentra vulnerable debido a la presencia de una patología. Los cuidados deben darse con amor y paciencia, no únicamente como una obligación, esto para que exista una unión y vínculo entre el cuidador y el paciente. Existen dos tipos de cuidadores, el cual está el cuidador principal y el cuidador formal. El cuidador principal son aquellos familiares que cumplen esta función de cuidar al enfermo.
Las técnicas que ellos manejan son a partir de los conocimientos empíricos, mientras que el cuidador formal es aquel profesional que ya ha adquirido conocimientos teóricos para poder realizar estos procedimientos. Para poder darse un cuidado se necesita de un proceso de adaptación entre el cuidador y el paciente, en donde deben conocerse y saber cuáles son los gustos y disgustos de cada uno. Los cuidados hacia una persona con demencia tipo Alzheimer deben ser individualizados a partir de las características, capacidades, así como los gustos de la persona enferma. Cuando existe un conflicto, el manejo de la situación y de los cuidados deben ser diferentes y deben ser adaptados a las características de la situación. 4.3. Impacto en los cuidados del paciente con Alzheimer por declive familiar. Pues si bien la importancia de los cuidados dirigidos a las personas con demencia tipo Alzheimer radica en preservar durante más tiempo a nuestro familiar enfermo. Por ello nace la importancia de informar tanto a familiares como a cuidadores principales para saber respecto al proceso de la enfermedad, así como todas las complicaciones y efectos propios de la patología que por ende debe pasar, como son las fases de la enfermedad. La relación familiar puede verse afectada por diversos factores influyentes como son los económicos, sociales, políticos y jurídicos. Al nosotros saber cuáles son los factores influyentes, debemos intervenir para disminuir lo más posible el desencadenamiento de estos disturbios familiares que pueden ser factores influyentes de un declive en cuanto a los cuidados otorgados al paciente. Además, se menciona cuáles son las obligaciones de los hijos para los cuidados dirigidos a las personas mayores enfermas y cuáles son los derechos que como paciente tienen. Conclusión, reflexiones finales. La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad que se presenta con gran frecuencia en personas adultas mayores y trae consigo afecciones biológicas, psicológicas y sociales. Es una patología con miradas diferentes que dependerá del contexto en el que se encuentra. Además, trae consigo modificaciones en cuanto a hábitos y roles entre padres e hijos. En los aspectos más relevantes, la irresponsabilidad por parte de los hijos cuando los padres se enferman es una situación real y consecutiva, que desafortunadamente termina en la responsabilidad hacia un solo hijo. La demencia, además de traer impactos en cuanto a cambios de roles, así como una desvinculación social, será necesario los cuidados pertinentes para obtener bienestar y preservar con vida por mucho más tiempo a nuestro familiar. Es una enfermedad muy costosa y con muchas necesidades, dentro de las cuales están las de tipo económica para poder suplir cuestiones sanitarias. Desde una perspectiva social, la persona genera un desvínculo hacia la sociedad, además de cambios de roles en el estilo de vida, implicaciones en la incapacidad para tener una rutina que anteriormente acostumbraba. Implicaciones importantes encontradas y consecutivas fue la migración de hijos a otros lugares, así como la drogadicción, una situación verdaderamente real. Las políticas públicas, como son la deficiencia que existe en el país, desde una perspectiva de marginación en la que no se reciben ni apoyos monetarios para este tipo de enfermedad, mucho menos información respecto a lo que conlleva. En cuanto a cuestiones jurídicas, es triste saber que debido a la nula orientación a cómo poder hacer repartición de bienes, los hijos ya no se sienten con la responsabilidad de ver por los padres. La familia siempre resultará importante durante el ciclo de vida, si bien es parte fundamental de nuestro ser, es de donde podemos tener un soporte en caso de necesidad y complicaciones que se presenten en la vida. Los cuidados en el paciente con demencia siempre serán necesarios por el requerimiento de una persona más para suplir de las actividades que el individuo enfermo ya no pueda realizar. Y finalmente, debido a los conflictos, el manejo de la situación de los cuidados no es el adecuado. Esos desacuerdos entre hijos generará que el aporte no sea de forma equitativa. Los cónyuges pueden entrar en depresión y ansiedad al ver la situación que están atravesando sus parejas de vida, en la que ya no recuerdan nombres, pero sobre todo el comportamiento inadecuado que forma parte de la enfermedad. Experiencias de la investigación. Se recabó la información necesaria y complementaria. Fueron situaciones muy diversas y de aprendizajes, además de que se dio a conocer el labor del gerontólogo, así como la gerontología.
recomendaciones y sugerencias. Es necesario crear planes de acción de acuerdo a los factores de riesgos, así como a los hechos respecto a una atención integral de prevención de demencia tipo Alzheimer. Crear políticas públicas que ayuden a saber manejar la situación de una demencia tipo Alzheimer, visibilizar las realidades que abordan las familias cuando pasan por este proceso de enfermedad, impulsar nuevas investigaciones enfocadas a todas estas complicaciones que se generan por patologías de tipos neurodegenerativa y enfocarnos sobre todo a contextos rurales que están olvidados. Y estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.